Directamente tenemos a nuestro querido amigo el doctor Chahid desde la ciudad de Barranquilla. Adelante, doctor. Hola Rafa, en el café de la mañana. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy del tema de la comunicación en un sentido en la que hemos venido, ¿verdad?, hablando sobre la capacidad, digamos, de pensar. Ya, nosotros nos comunicamos cuando manejamos un código, ¿cierto? Cuando yo te puedo expresar algo y tú me puedes responder y entiendes, ¿verdad? Porque para poderme responder tienes que entender lo que yo te digo. Pero ¿qué tal que yo te esté hablando y tú no puedas responderme porque sencillamente no tienes cómo hacerlo? O sea, no me estás comprendiendo. Entonces, una de dos. O yo no me estoy dando a entender, ¿verdad? No es comprensible lo que yo te estoy diciendo, o realmente el problema está en el otro, está en el que me está escuchando, que no tiene la capacidad para entender el mensaje. Así que para que pueda haber una comunicación, ¿ya?, y para que pueda haber aprendizaje, deberíamos manejar por lo menos un código, ¿no? Podemos que se entienda, y si el otro no entiende lo que yo le estoy diciendo, pues hace el esfuerzo por hacerlo, pues por entender, o me dice, espérate un momentico, aclárame ese punto, no sé qué es lo que me estás tratando de decir. ¿Ya? Eso es lo que se espera, ¿verdad?, de un proceso de comunicación, y eso es lo que se espera en el marco, ¿verdad?, pedagógico. No importa si estamos hablando de los niveles de escolaridad baja o hasta altas en los doctorados, o sea, siempre tiene que haber una comunicación y un proceso, ¿verdad?, de retroalimentación permanente que lleve a que hay comprensión, ¿verdad?, de los textos o de los temas que se están manejando. Pero ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando, y ese no es un problema de hoy. Yo recuerdo, ¿verdad?, una conversación de esta mañana donde decía, fíjate que en un pasaje bíblico dice Jesús, pero es que se les habla y no entienden. Y es más, por eso es que yo les hablo en parábola, porque ustedes, refiriéndose a los discípulos, a ustedes sí les puedo hablar claramente, pero a ellos por parábola para que no entiendan. Ahora, ¿por qué haría eso Jesús? Porque es que si alguien no está interesado en escucharme, si alguien no está interesado, ¿verdad?, en reflexionar, yo tengo que tratar de dibujarle las cosas, tratar de ponérselo en forma de cuento, tratar de, hoy le llamaríamos, ¿verdad?, o le llamamos didáctica a eso, o sea, tengo que tratar de hacer que el mensaje llegue de la forma más suave para que tú, si tienes interés, comiences a descifrarlo, ¿verdad? Así que los niveles de pensamiento elevados, el lenguaje abstracto, la capacidad de reflexión, eso está más, ¿verdad?, ligado a personas que hacen el esfuerzo por pensar. O sea, es que pensar implica esfuerzo, o sea, siempre va a implicar esfuerzo. Ya, de pronto uno no está entendiendo un discurso, pero uno dice, bueno, vamos a tratar, o sea, voy a indagar, voy a detenerme un poco. Pero en una cultura donde vamos a millón todos, ¿verdad?, donde no queremos sino que nos hablen muy poco, que nos escriban también muy poco, porque es que necesitamos el tiempo para otras cosas. En un tipo de ambiente de esa forma, tú verás que incluso estamos llenos de recetas para todo. Entonces, nos decía hace día un médico con respecto a todo esto que ha ocurrido con la pandemia, que es que los médicos de 30 años para acá, bueno, no sabría decir si eso es real en términos de todos los cambios pedagógicos y curriculares, se les ha estado formando más como técnicos, ¿no?, más como personas que manejan recetas, diagnósticos y pruebas, o sea, más de tipo operativo, de que realmente el criterio médico, el criterio pensar, ¿verdad?, problematizar, establecer conexiones de una cosa, no, eso quedó atrás. Yo sí creo en esa hipótesis de este amigo médico, porque, por ejemplo, frente al tema de la pandemia yo veo que los jóvenes no hablan, o sea, se perdieron los jóvenes.
lo que están hablando sobre todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con las trampas de la vacuna, supuesta vacuna, con lo inapropiado, lo dañino que son los barbijos, sobre el manejo de las estadísticas, por ejemplo, que hoy hablamos de que hay un pico, hay un nuevo brote, y entonces resulta que el nuevo brote ¿de dónde? Y cuando se debería estar atenuando el virus, o sea, ¿de dónde vamos a sacar el nuevo rebrote? Y el punto es que manejan estadísticas, ¿verdad?, de asintomáticos, que es una cuestión que le entiende cualquiera, que si una persona no tiene síntomas, sencillamente no está enfermo. O sea, se entiende que una persona está enfermo cuando tiene síntomas. Eso es lo que, ¿verdad?, maneja la medicina desde hace mucho tiempo. Entonces, y esos datos, que por cierto, resultados de los test PCR que son inadecuados porque no son específicos para eso, entonces se abulta la estadística y le han creado un pánico. Bueno, claro, si la gente no se detiene a pensar, es más, si se evadió el debate, porque debate no existe, así que no, o sea, yo no encuentro que se esté debatiendo, y que cuando digo que se debate es porque tienen que buscar gente que tengan posiciones contrarias, ¿verdad?, o diversas, y entonces cada uno tenga la posibilidad de hacer su planteamiento. No, eso no se hace. Entonces, en una sociedad donde se ha empobrecido, ¿verdad?, el debate, uno no ve debate en las clases regularmente, desde la primaria. Es más, uno va al ámbito universitario y no hay debate, o sea, no se discute, o sea, ojo, no es pelea, es discusión, es mirar a ver los diferentes puntos de vista y cómo lo sustenta cada quien. Eso no existe hoy, ¿verdad?, porque todo es receta, o sea, todo está dado, todo está prefabricado, todo está elaborado, está todo dispuesto para que alguien lo consuma. Entonces, nos han metido en una sociedad digital en la que la gente, ¿verdad?, ha perdido la capacidad para entender, para discernir. Hablamos de medios de comunicación cuando lo que estamos haciendo es escuchar información y no hay realmente un proceso de retroalimentación. No se dice, bueno, ven acá, o sea, ¿cómo me pruebas tú eso? O porque, a ver, ¿qué pasó con la gente con gripas y enfermedades pulmonares? O sea, en el mundo parece que desapareció, hace un año desaparecieron las estadísticas de las personas con enfermedades pulmonares, los muertos, y ahora todo el mundo muere por COVID. O sea, son cantidades de preguntas. Un grupo de médicos hacía unas presentaciones de la cantidad de elementos que contienen las vacunas, donde no se hacen responsables de prácticamente nada, y la gente no lo entiende, o sea, y se lo está diciendo las mismas indicaciones, ¿verdad?, de la vacuna, de los efectos secundarios y todas las cosas, y la gente dice, bueno, ven acá, pues si hay tantos riesgos y no hay forma de probar realmente la efectividad, o sea, entonces ¿para qué la están ofreciendo? O sea, ¿y para qué lo están proponiendo obligatorio en algunos lugares? Entonces, lastimosamente, estamos cada vez más entrando a una sociedad en la que pensar es un lujo. Bueno, de todas maneras, desde el comienzo mismo de la humanidad, el pensamiento y más que todo el conocimiento, como uno de esos niveles superiores del pensamiento, y más que todo el conocimiento filosófico y el conocimiento científico, siempre ha estado más del lado de las élites que del común. El común traga entero, el común no tiene tiempo para pensar porque tiene las urgencias de resolver muchos problemas de estómago, etcétera. Pero en esta sociedad que decimos que es una sociedad de la información, que es una sociedad escolarizada, que los niveles educativos hoy, ¿verdad?, que la cobertura de educación se ha ampliado, uno esperaría que hubiese mucho más gente, o sea, que hubiese una masa crítica pensando, pero eso no es lo que estamos observando, eso no es lo que está ocurriendo con nuestra sociedad. Cada vez es menos la gente que piensa. Todos, ¿verdad?, pretendemos resolver los problemas. Uno le dice a un estudiante, mira, elabora un ensayo, y entonces vienen y lo que hacen es un resumen. Y uno le dice, no, pero un ensayo y un resumen son dos cosas diferentes. Y un ensayo, ¿de cuántas páginas debe ser? Y te quieren hacer un ensayo de media página. Ahora, sí, pudiera hacerse un ensayo de media página, pero ¿dónde está el pensamiento del estudiante? No hay un pensamiento propio. Entonces tienen que recortar o parafrasear, recorta y pega, y por favor, y lee uno las tesis de grados. O
o sea, tesis incluso de doctores, y lo que encuentra también son puros refritos, puros recorte y pegas, una cantidad de citas, una relacionándose con otra y no hay ni siquiera pensamiento propio ahí, y no solamente no hay pensamiento propio, sino que tampoco tiene que ver eso con el tema, ¿verdad?, de investigación que se está desarrollando, tampoco tiene que ver con los problemas de investigación que supuestamente va a resolver esa investigación. Entonces, eso está ocurriendo. Y eso es una situación que nos lleva a pensar que, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hablar de democracia? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de libertad? O sea, ¿cómo vamos a hablar de trascendencia? ¿Cómo vamos a hablar de cambio y de transformación cuando la gente sencillamente sigue unos patrones que otros se las diseñan y que algo se convierte en verdad por la sola repetición y repetición y repetición y repetición, ¿verdad?, que genera un condicionamiento? Entonces, lastimosamente estamos viviendo eso, esa forma de estupidizar por la ingeniería social, por el uso, ¿verdad?, arbitrario de los medios de comunicación, de las redes sociales y todas las cosas, y estamos entrando a una etapa que yo le considero como un nuevo feudalismo, como un oscurantismo, porque en medio de todo la cantidad de información disponible, resulta que la gente perdió la capacidad de entender. Entonces, no estamos hablando de sociedad de conocimiento, estamos hablando de sociedad de información, y estamos, ¿verdad?, hablando de que la gente se niega, ¿verdad?, a saber más, se niega a indagar, o sea, prefiere la situación cómoda de que otro le esté diciendo lo que él debe pensar. Así como estamos entrando a un proceso de dictadura tremenda, porque realmente la gente no sabe diferenciar una cosa de otra. Bueno, hasta aquí, Rafa, esta vez un poco más corto, ¿verdad?, en el mensaje del Café de la Mañana sobre la entropía de la comunicación, por llamarlo de esa forma, o sea, cómo hemos empobrecido la capacidad de pensar a través de la influencia de los medios de comunicación que nos están tarando, nos están quitando la capacidad de pensar, bueno, porque ya es un sistema que se está imponiendo y que sencillamente se está censurando a las personas que estamos tratando también de pensar. Bueno, Rafa, buen día, que Dios te bendiga. Gracias al doctor Chahín por sus conceptos importantes para que usted, pues, amable oyente que lo escucha los viernes, saque sus propias conclusiones.